Bien, hola amigos, ¿cómo estamos? El Morel Eliezer, Centro Educativo Shoresh, acá en la ciudad de Cleveland, Ohio. Bueno, acá pues el clima un poco frío, estamos apenas comenzando el invierno y definitivamente pues este invierno como que va a estar un poquito difícil. Pero dentro de todo, pues siempre muy agradecidos y muy contentos por estas cuatro estaciones, que cada una de ellas trae pues algún tipo de refrigerio y de experiencia y pues todas las disfrutamos y todas son hermosas, ¿no? Eh, por otra parte, pues estamos trabajando intensamente en unos cursos que van a ser el enfoque del Centro Educativo Shoresh. Creo que es un mensaje que es un tanto fuerte, porque vamos a entrar en los rollos del Mar Muerto, en la historia de algunos de los padres de la iglesia sobre eh, algo que hace tiempo me ha estado pues como incomodando. Y es que a la medida que he estado leyendo varios libros de especialistas, de eruditos en la materia de lo que voy a decir, me convenzo cada vez más de que a nivel fuera de la fe, a un nivel sincero, académico, de la literatura que tenemos, aparte de los evangelios, no sé si la gente va a estar dispuesta a escuchar y a tomar estos cursos que son muy fuertes, porque van a romper con lo tradicional, ¿no? Y a lo mejor algunas personas van a sentir ataque, van a sentir... y es precisamente, por eso es que quiero hacerlo, porque en el mundo anglosajón ya esto está muy fuerte. Y es lo que en los últimos 15 años, de forma muy fuerte, personas como Robert Eastman, que es judío, una de las voces en el campo teológico del cristianismo temprano. Es irónico, es muy irónico porque la gente que más está trabajando en el tema del cristianismo temprano son judíos, no son cristianos. Y luego sí tenemos varios cristianos o personas pues que miran tanto los rollos del Mar Muerto como, por ejemplo, las cartas, las pseudo cartas de Clemente, que la Iglesia Católica ha dicho que son mentiras. El problema que ha habido es que a la medida que se sigue estudiando los rollos del Mar Muerto, eh, en conexión con los evangelios y con Hechos y con Gálatas, realmente, y digo irónico que nosotros como judíos o los que son especialistas en la materia, sean judíos los que están trabajando con esto. Y creo que por otra parte hace sentido y es porque es muy difícil que alguien cristiano pueda ver esto con objetividad porque no hay otra forma de verlo. Es una literatura que la tenemos, que la iglesia la conoce, que la iglesia no le ha dado importancia y definitivamente la iglesia ha estado muy interesada en los rollos del Mar Muerto porque sabe que es destapar una caja de Pandora y de destapar un sinnúmero, de reconsiderar, revisitar una literatura que el cristianismo la tiene en el Vaticano, la tiene abierta en las grandes universidades católicas, pero que solamente con decir no, no son literatura confiable, pues ahí queda todo. Sin embargo, a la luz de eh, a la luz de el documento de Damasco, a la luz de las cartas de Epifanio, a la luz de las cartas pseudo clementinas y clementinas, que no son de los rollos del Mar Muerto, aclaro, pero el manual de conducta de los esenios, ¿no? eh, eh,
algo de jubileos, el Peshat de Habacuc, algunos comentarios en algunos salmos, las Jodayot escritas por el maestro de justicia. Todas estas cosas las vamos a ver en estos 3 cursos que estamos ofreciendo y que son cursos complicados. Lo que vamos a hacer es que las personas que se matriculen les vamos a regalar todo el material en PDF porque es complejo. Yo diría que antes de comenzar o de dar una fecha, estamos tomando matrículas y vamos a incentivar que las primeras personas que lo vamos a hacer de 2 formas. El que se matricule para los 3 cursos. ¿Cuáles son esos 3 cursos? Bueno, es el hermano de Jesús, Santiago o Jacobo Hasadik, enemigo de Pablo, completamente en esta literatura y en los evangelios también. Por más que en estos 2000 años la iglesia ha intentado reconciliar estos 2 personajes, no es hasta estos 15 años donde realmente ha habido una explosión en inglés, en alemán, en francés, de los escritos de estos. Vamos a hablar, por ejemplo, de James D. Tabor, o podemos hablar de Charles Lawson, o podemos hablar de Charles Worth, que es cristiano y defiende los evangelios, pero a la hora de la verdad, pues como erudito, como académico, he sido una de las personas que más ha trabajado con los rollos del Mar Muerto. Robert Wise, entre muchos otros. Tenemos una literatura maravillosa y yo estoy muy emocionado, a la misma vez un poco asustado, porque hablar de la relación de Pablo con Santiago, el hermano de Jesús, y de Pedro, las cartas pseudoclementinas presentan a un Pedro completamente distinto al que presentan los padres de la iglesia y presenta los evangelios. Y todos estos personajes, dicho por los mismos evangelios, eran parte de uno de 2 movimientos, o eran celotas o eran sicari. Y los sicari eran personas que se identificaban por ser asesinos de romanos y por llevar una daga afilada. No es del todo cierto, como algunas personas afirman, que mataban a los soldados romanos degollándolos. También los apuñalaban y les hacían emboscadas. Y eran personas ultra observantes de la Torá, al igual que el hermano de Jesús, al igual que Santiago Hasadik, el justo, que es quien se queda con el grupo de Jesús y luego es asesinado, y luego el primo de Jesús y también primo de Santiago Hasadik. Estamos hablando de Simeón y luego Tobías, y así sucesivamente. Vamos a hablar de la dinastía de los Desposonoy. Ese Jesús, que es el verdadero Jesús, que no es el Jesús que luego se empezó a hablar en los evangelios, ese Jesús lo podemos ver a la luz de su hermano. Ese Pedro que vemos en los evangelios, lo podemos ver a la luz de lo que la misma iglesia habla y en lo que se llama las pseudo cartas clementinas, ¿no? Estoy hablando de Clemente de Alejandría. Estamos hablando también lo que dice Eusebio. Y Eusebio fue un arzobispo de la iglesia y fue básicamente del Papa cerca del siglo IV, y es el historiador del cristianismo. Sin embargo, cuando vemos lo que Eusebio dice del hermano de Jesús y de los ebionitas, que fue este grupo de celotas y en ocasiones fanáticos, en ocasiones ultranacionalistas, en ocasiones ultralegalistas en el sentido de la ley, no comían, no se juntaban con gentiles, creían en que ellos eran la última generación, de que Roma era muy grande, pero que Dios iba a pelear por ellos. Cuando hablamos del maestro de justicia, 150 años antes de Jesús, en el cual habla del Espíritu Santo, como he estado hablando, y el asunto es que en este libro vamos a abrir
los rollos del Mar Muerto no los podemos abrir, pero las traducciones literales certificadas que tenemos de los rollos del Mar Muerto, vamos a ver toda esta literatura. E inclusive vamos a ver el nombre Yeshua o Yeshua, no desde el punto de vista de un nombre propio, pero dice porque hemos confiado en su nombre. En otras palabras, todos estos ebionitas y todo este no quiero decir protocristianismo, porque lo controversial de estos cursos va a ser, y no sé cómo la gente lo va a pesar de que se les dé las pruebas, a pesar de que esté ahí, pero realmente las conclusiones que he estado llegando son que los evangelios han sido una respuesta contraria al movimiento de Jesús y a el verdadero Pedro y al verdadero Pablo, y que Pablo no es un santito, y que Pablo no es nada de lo que realmente se presenta en los evangelios. Al contrario, Pablo era enemigo total, e inclusive tenía familia herodiana. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar esto? Vamos a conectar los evangelios con la literatura que tenemos de los rollos del Mar Muerto, la cual el pueblo hispano casi no conoce. El pueblo hispano en esto, y por eso es que estamos dedicándonos y vamos a darle a las personas que se matriculen. Yo creo que va a ser tanta información y una información tan fuerte que yo creo que si no le damos un PDF con un documento donde puedan estudiar antes y después del curso, ¿no? Especialmente aquellos que no leen inglés. Los que leen inglés pueden comprar los libros en Amazon y pueden comprar la Biblia de los rollos del Mar Muerto, pueden comprar lo que se llama, que vamos a hablar muchísimo de ahí, del libro de Habacuc. Y las personas que tomen este curso deben de leer el libro. Es un libro pequeño, el libro de Habacuc, se lo deben de comer, deben de saber quién fue Habacuc, en qué tiempo, cuál fue el mensaje profético de Habacuc, porque el libro de Habacuc, perdón, tiene un fundamento enorme, al igual que los últimos capítulos de Daniel, que fue escrito en el año 175 antes de la era común. Daniel vivió en el exilio babilónico, pero su libro fue escrito como parte de esta literatura y fue encontrado en los rollos del Mar Muerto. Y es un libro también que está en arameo y es quien nos habla del concepto del Hijo del Hombre. Un concepto el cual definitivamente, un concepto que era fundamental para el maestro de justicia y para sus seguidores. Vamos a probar que Juan el Bautista era parte de este movimiento. Inclusive el mismo Jesús es muy probable que haya sido parte de ese movimiento, de que solamente Josefo nos habla de los esenios, lo cual realmente no sabemos qué quiere decir con eso, pero sí sabemos a través del estudio de la literatura de los rollos del Mar Muerto, especialmente del documento de Damasco, que fue encontrado en una geniza, una genizá. Una genizá es un lugar reservado. A veces es un lugar donde se entierra o a veces donde aquellos documentos que se consideran sagrados porque tienen el nombre de Yud Hei Vav Hei. Perdón, es que estoy resfriado, lo siento mucho. Se preservan en un lugar porque no se pueden echar en la basura. Y ahí, en el Cairo, en la sinagoga del Cairo, y se llama el documento de Damasco, porque interesantemente, Hechos de los Apóstoles Lucas dice sobre Pablo que fue enviado con la autoridad, de lo cual es ilógico, pero ahora podemos conectar, porque digo, oh, wow, no está hablando de Damasco en Siria, está hablando del Damasco que los árabes aún hoy reconocen que desde la península del Sinaí hasta la Arabá, que fue donde Juan el Bautista gritaba, y así es que abre el Evangelio de Marcos. Juan el Bautista gritando, corriendo por el desierto conocido como Arabá de Judea,
afirmando que está haciendo un cumplimiento de lo que Isaías dijo. So, esto es muy importante, e inclusive los evangelios conectar. Ahora mismo en Estados Unidos y en Europa hay un movimiento fuertísimo de grandes especialistas afirmando que los evangelios no son históricos. Bueno, yo estoy en completo desacuerdo con eso. Precisamente porque cuando conectamos, los evangelios tienen montones de problemas, montones de problemas. Cualquier sacerdote puede dar esta clase que estoy hablando y le va a decir lo mismo. Pero, sabemos que el capítulo 7, sabemos que el capítulo finales del 15 a casi el 17 fueron añadidos. Sabemos que después de finales del 20 fue añadido. Sí, los primeros 2 capítulos ultra problemáticos. Todas estas cosas las podemos saber, pero por otro lado, creo que afirmar que no hay de por sí en sí mismo solo, definitivamente sí no es un documento histórico. Pero eso no quiere decir que cuando unes los sinópticos, y se llaman sinópticos porque todos vieron lo mismo, por eso es que se llama sinóptico, con excepción de Juan. Pero cuando miras todo a la luz de los estudios de los últimos 15, 20 años, de lo que ahora está saliendo más y más de estos documentos encontrados en Qumran, los rollos del Mar Muerto, definitivamente podemos hacer una reconstrucción de Juan el Bautista, una reconstrucción de Pedro, una reconstrucción de Pablo, una reconstrucción del personaje más importante aún que Pablo, que es Santiago, el hermano de Jesús. Porque Jesús muere. Pablo es presentado como un héroe, pero Pablo es guardado siempre por Roma. La gente creía que era porque era ciudadano romano. La pregunta es, ¿por cómo llegó a ser ciudadano romano? ¿Cómo su papá llegó a ser ciudadano romano? Y en una de las cartas de Pablo, especialmente si uno lee Gálatas con cuidado, se da cuenta que él mismo está saludando o implica que tiene familiares herodianos. Y Herodes era odiado profundamente por los sicari, que eran ebionitas, y aparte de ser ebionitas, eran lo que después Josefo llama esenios, lo cual Josefo afirma que tenía 18 años de edad cuando estudió con un maestro, y definitivamente no concuerda con la edad con el maestro de justicia. Maestro de justicia, lo más tarde está cerca de 120 años a 150 años antes de Jesús. Pero el maestro de justicia y yo sé que estoy saltando de aquí a allá, pero es que wow, es que hay tanto que decir. Porque no es que yo lo diga, es que en este curso vamos a abrir los documentos que tenemos y vamos a abrir los evangelios y vamos a tratar de reconstruir el cuadro. Y es un cuadro muy distinto al que los evangelios nos presentan. Y es un Pablo, en especial un Pablo. Eso es un curso, ese es el tercer curso. Porque de Pablo nada más hay que hablar un montón. Y de James o de Jacobo Hasadik, el hermano de Jesús, hay que hablar un montón. Cuando la mayoría de cristianos no saben que de los dos, de acuerdo a la literatura que tenemos, aparte de los evangelios, Santiago el justo no le decían el justo por cualquier cosa. Lo consideraban un hombre básicamente sobrenatural, con una conducta intachable, con una observancia de la Torá y de la ley intachable. Ahora, es interesante que los seguidores del maestro de justicia, los ebionitas, los sicarí y los celotas, que los 4 eran ultranacionalistas y creían que eran la última generación, y por eso les digo que hay que estudiar Habacuc. Como estos son cursos cortos, pues por eso es que le vamos a dar por primera vez en el Centro Educativo Shores, vamos a regalar un PDF
a las primeras 15 personas o a los que se matriculen en los 3 cursos. Pero es un PDF. Estoy hablando de un estudio de 12, la mayoría judíos. Estoy mencionando los nombres porque si ustedes leen inglés y pueden comprar estos libros y pueden estudiar por ustedes mismos. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho, esto es tan importante que lo que hemos hecho es comprar estos libros, esta literatura, la Biblia de los rollos del Mar Muerto, las traducciones que están hasta donde yo sé, probablemente me equivoco. No sé, tengo que buscar si eh, este editorial cristiano, que es tan importante, Palabra Viva creo que se llama, creo que es español, tengo que buscar a ver si tienen la traducción de las Jodayot. Las Jodayot es una colección de salmos escritos por el maestro de justicia, especialmente se conoce que yo los he leído y los pelos a uno se le paran, como decimos, no sé si en todos los países de América Latina dicen eso, pero se le eriza a uno la piel, porque precisamente hoy es lunes, domingo, sí, ayer, perdón. Ayer, es que he estado estudiando mucho y he estado como que tan sumergido en todo esto. Ayer me invitaron a un canal que se llama Indagando en la Biblia para hablar esto. Es un canal de Guayaquil, Ecuador, de mi amigo Alonso Naranjo. Y cité tres. Cité cómo termina el documento de Damasco, que termina con el nombre de Yeshua, porque en él, en su poderoso, en su santo nombre hemos confiado. Y pues es una pena que en 1 hora y media no se puede desarrollar lo que uno quiera, o lo que uno quiere desarrollar. Porque en sí el tema era que si Isaías 53, porque estoy realmente hasta aquí. O sea, de ver debates de Isaías 53, unos diciendo que sí, otros diciendo que no, otros yendo al Talmud a buscar rabinos, que miren señores, no hay ningún problema, y esto lo digo yo como judío. Es cierto, es muy cierto que si haces una exégesis de Isaías 53 es demasiado claro, y los mismos cristianos lo aceptan, que cuando estás hablando del pseudo Isaías, que no sabemos quién fue, porque el libro de Isaías está dividido en 3 partes, tiene 3 autores. El primero es del capítulo 1 al 39, el segundo es del 40 al 54. Y luego tenemos un tercer hasta el 66, tenemos un tercer. Vivieron en tiempos distintos. Es cierto que hay un poema de 4 partes que se llama El siervo sufriente y es súper claro que se refiere a Israel. Pero cuando llegamos al capítulo 53 es lo que se llama el literary device. Yo no sé cómo se dice eso en español. Es como device. Un device es como un mecanismo, porque ese no es la traducción completa, porque mecanismo es un mecanismo, pero es como, es un agente literario de personificar. Pero yo no estoy de todo convencido de que no se refiera, porque aquí es que vamos, creemos, y eso, yo sé por dónde venimos, porque yo me crié hijo de pastor, estudié teología pentecostal, fui pastor pentecostal, fui pastor bautista, fui misionero convirtiendo judíos para Jesús con la organización más grande del mundo. Me enviaron a Moody a estudiar en Chicago, que es un seminario aquí pues de mucho rank. Mi entrenamiento de judíos para Jesús lo tomé ahí con las profecías mesiánicas. Y mire, estoy harto de eso. Estoy harto porque creo que a la luz de lo que sabemos ahora de los rollos del Mar Muerto, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque cuando vemos a un Jeremías aplicándose
Escuchen bien, Jeremías es 100 años después del primer Isaías. ¿Ok? Del primer Isaías. Esto está en el segundo Isaías. Pero cuando vemos ciertas porciones de Lamentaciones y de Jeremías, está haciendo alusión a Isaías, a ese poema en particular del sufrimiento, y se lo está aplicando a él. Cuando leemos a Habacuc y lo que se encontró en los rollos del Mar Muerto sobre Habacuc, porque ese es otro lío que tenemos. Y es que a veces creemos, y yo creía como judío, que porque nosotros tenemos como judíos el texto Masoreta, yo pensaba que el texto Masoreta pues es el mero mero. O ahora con los rollos del Mar Muerto nos hemos dado cuenta que hay pasajes que se han encontrado en esta literatura, ¿no? En la guerra de los hijos, el libro de la guerra de la última guerra, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, lo que se consigue en la primera cueva, de la cual se consiguieron 10 jarras, y dentro de estos jarrones la mayoría estaban vacíos. En uno se consiguieron 7 documentos, uno de ellos el libro de Isaías. Y cuando ahora uno lee estas traducciones con sus variantes, como están en la Biblia de los rollos del Mar Muerto, que no solamente te los traduce, sino te dice, esta variante, esto es lo que aparece en la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción de los rollos del Mar Muerto en Alejandría, al griego, ordenado por Ptolomeo II. Pero luego nosotros tenemos, aparte de que habían otras corrientes, lo único que el judaísmo al final está la samaritana, la tiberiana. Nosotros al final de todo hemos dependido mayormente de el texto masoreta. Inclusive las versiones más antiguas que teníamos hasta el 47, bueno, no, mentira, hasta el 53, porque en el 1947 es que realmente sucede esto, pero esto no pasó así. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos por 2 beduinos. Luego fueron llevados al Cairo, iban a hacer zapatos con ellos. Luego se dieron cuenta de lo que había, especialmente por arqueólogos bíblicos o lingüistas que no eran judíos, mayormente de Inglaterra. Luego que se dieron cuenta, esta familia comenzó a vender por fragmentos a distintas personas, distintas universidades, al punto que cuando se acaban los fragmentos, entonces vienen plagios, que ese es otro asunto que estoy estudiando acá en Estados Unidos, porque hay alrededor de 80 fragmentos que son pues estoy buscando la palabra, sí, son plagios. Y los hijos de este señor, que fue quien encargó de representar a estos beduinos y de vender estos documentos, luego cuando el papá murió, ellos siguieron buscando formas de hacer plagio, y luego cuando se empezaron a hacer las pruebas de carbono, entonces, y los filólogos comenzaron a comparar, y además la piel tiene distintas capas, ¿no? Inclusive cuando se hacen las pruebas no se hace de la primera capa ni de la segunda. Y entonces se dieron cuenta que hubo forgery, hubo copias, pues vamos a poner copias que no eran parte de la colección de lo que se había encontrado en los rollos del Mar Muerto. Okay. So, básicamente se siguió buscando al encontrarse la cueva 1, y fueron un total de 11 cuevas. La más significativa es la primera. Ahora, dentro de este curso que vamos a dar sobre el maestro de justicia, sobre comparar que esa literatura, lo que habla de Pablo es terrible, al contrario, lo que Lucas, estoy buscando la palabra, evita, esa no es la palabra, pero lo que Lucas ni menciona casi la madre de Jesús, ni menciona la familia de Jesús, ni los hermanos de Jesús, mucho menos al hermano de Jesús, una figura muy ultra conocida, ultra conocida, al punto que es llamado Jacobo Hasadik. Luego explico por qué. No es que le cambiaron el nombre a Santiago, porque mucha gente
Yo en un tiempo dije eso. No, no es que le cambiaron, es donde es la orden y en el lugar donde luego los huesos fueron enterrados. Eso no viene tanto al caso en este momento. Lo que sí viene al caso es lo que se llama los desposonoi, o los que esta línea que la iglesia misma lo acepta. Ahora, es súper interesante, como comencé diciendo, que la mayoría de esta información tardía, estamos hablando de Clemente y de Eusebio, ¿ok? Eusebio habla de los ebionitas. Y ya hablamos un poquito de los sicarim, hablamos de los ebionitas, pobres, pero gente ultranacionalista, ultra observantes de la Torá, ¿ok? Y el cristianismo piensa a lo largo de los evangelios que Pablo, igual que yo pensé por mucho tiempo, o sea, a mí, ahora mismo estoy leyendo 5 libros a la misma vez, y esto me va a tomar, literalmente me va a tomar años, ¿ok? Y no estoy exagerando. Y solamente de unos 10 a 12 especialistas. No leer cualquier persona. Y comparar esto con los evangelios y compararlo con las cartas paulinas, especialmente con Gálatas. Gálatas es un problema enorme. Y crear un curso únicamente de Pablo y de Jacobo Hasadik. Porque ahí hay tela para cortar. Y como dije al principio, probablemente la gente no va a reaccionar bien. Porque es tumbarle, es destruirle a Pablo, es presentar una visión muy distinta de Pedro, ¿ok? Pero tendríamos, en vez de comenzar de atrás hacia adelante, desde el maestro de justicia en adelante, lo que he podido ver en medio de toda esta literatura, estoy hablando de Robert Eastman, estoy hablando de Robert Wise, estoy hablando de Charles Wolf, que lleva 45 años solamente estudiando las Jodayot, que son estos poemas del maestro de justicia, que uno los lee. Ayer, en la conferencia que estuve dando, leí solamente uno y es para pelos, donde él dice, es que ellos no me han reconocido, es que ellos no reconocen que tú obras tu poder a través de mí y se han apartado de mis mandamientos, de mis ordenanzas, de mis palabras que son... O sea, escuchar al maestro de justicia en primera persona, en estos salmos, en una literatura que la tenemos apenas 150, 120, 150 años antes de donde localizamos a Jesús. Después hay que contar unos 30, 33 años más de su muerte, y luego unos 40 años más para que Marcos, que es el primer evangelio, para tener entonces algo sobre este Jesús. La hipótesis que hay, en resumen, y yo sé que va a caer como una bomba a muchas personas, y sería triste que no tomaran el curso solamente porque, ese more es anticristiano, o ese more... No se trata de eso. Se trata de que tenemos por primera vez, escuchen esto, sí, antes que se me vayan o cualquier, escuchen esto último, miren. Las copias que tenemos de nuestras escrituras hebreas, si le damos hacia atrás, son aproximadamente del año 1000 de nuestra era. Aquí estamos hablando de 1150 antes de ese 1000. Estamos hablando de 2150 años atrás. Y tenemos una literatura que ahora la iglesia no ha podido callar. Que ahora lo que sucede es que es como alguien me dijo, tratando pues como de refutar o de poner hacia abajo, me dijo, pero ¿por qué esperar ahora? Le dice, bueno, porque los rollos del Mar Muerto se descubren en el 47 hasta el 53. Luego hubo un periodo donde hubo que buscar, primero la Iglesia Católica se quiso adueñar de ellos. Luego hubo que comprar de distintas personas a un precio
al sobrepago de lo alto que ya estaba, porque este trader que estaba en Egipto, en el Cairo, al darse cuenta de lo que tenía, empezó a vender a distintas universidades y fragmentos y a la Iglesia Católica, y todo el mundo estaba aguantando porque todo el mundo estaba con los pelos de punta porque tenían temor que ahí fuese a aparecer algo, e inclusive hoy esto es tan sensible que el evangelio, las personas, las universidades evangélicas en Estados Unidos y en Europa quedan muy poquitas, pero aquí quedan todavía muchísimas que han comprado alguno de estos fragmentos y se llenan la boca diciendo que el libro de Isaías y que todas las escrituras que se consiguieron en el rollo de muerto no atentan contra el texto masoreta ni contra la Biblia cristiana y hebrea que salga de la Septuaginta. ¿Ok? Eso es completamente falso. Cuando usted compra por internet, por Amazon, la Biblia, la traducción de los rollos del Mar Muerto con variantes, tiene que ser esa, con variantes. ¿Qué es una variante? Bueno, una variante es cuando encontramos un texto. Recuerden que la Biblia que tenemos es del año aproximadamente, estamos en el 2023, denle 1000 años hacia atrás, pero este es de 2150 años hacia atrás. Esto es sumamente revolucionario porque cuando vemos en Isaías 53 únicamente hay 14 variantes. No porque yo lo diga, cómprela. Lo que pasa es que esto hay que amarlo. Y a veces la gente quiere todo digerido, la gente quiere que uno le hable y le enseñe y todo, y esto hay que comprar libros, hay que leer libros, no hay que tragar grueso de una, hay que sentarse en un documento de Word y ver qué dice James Tabor, qué dice Charles Lawson, qué dice Charlesworth, qué dice Robert Wise, que dice Robert Eastman, y así sucesivamente hay que ponerlos uno al lado del otro y conectar y ver qué realmente es lo que hay. Y eso es un arduo trabajo. Eso es un trabajo pero hay que hacerlo porque en inglés hay, pero en español es, bueno, a menos que yo esté equivocado y hayan editoriales españoles que tengan todo esto hecho, probablemente, bueno. Yo sí sé que Mario Sabán, el cual, pues, al menos en el judaísmo de Jesús, creo que está súper equivocado. Y me quito el sombrero ante la educación que él tiene, pero creo que parte de los evangelios y a la luz de todos estos grandes eruditos, de lo cual él es, pues ahora cabalista, es abogado, es historiador, pero no es un especialista en los rollos del Mar Muerto. Entonces, yo sé que Piñeiro, muy respetado, ha escrito sobre una guía para entender a Pablo, fantástico. Pero cuando uno se adentra en lo que realmente está sucediendo en Estados Unidos y Europa en los últimos 15 años, con el documento de Damasco, con el libro de la guerra de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, con algo de jubileo, con el Peshat de Habacuc y de algunos salmos, con las Jodayot, que esto, vuelvo y repito, lo que pasa es que esto la gente lo empezó a ver en fotografías en el 94 y estamos apenas en el 2023. De el 1994 hacia el día de hoy es que se puso tanta presión que ahora mismo las personas que saben leer si las Nekudot y que entienden el hebreo, pueden comprar el catálogo. Y hay un catálogo donde, por ejemplo, maestro de justicia, y dice Jodayot, Q, que viene de Quell, que es una palabra en alemán, y básicamente si dice 3, 4, 5, esa es la cueva donde se encontró ese documento, ¿no? Pero aparte de eso hay
hay una especie de explicaciones. No le quiero decir comentarios, porque no. Más hay otro de variantes. Y las variantes es que cuando abrimos nosotros en la sinagoga, cuando abrimos las porciones de la Haftará, van a haber variantes. Del texto nuestro judío hay variantes de lo que se encontró. El cristianismo, por el contrario, van personas, mientras que el judaísmo lo acepta, que hay variantes, y a veces variantes importantes. Y en Isaías 53 hay variantes importantes, especialmente si le aplican a Jesús Isaías 53 en el área o en el texto que tiene que ver con la muerte. Con los ricos en su muerte, ¿no? En su sepultura. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, se compra la Biblia con variantes y ahí entonces en las notas están todas las variantes. Dice, el texto Masoreta, que es el texto que nosotros usamos, dice esto, pero la Biblia cristiana, dependiendo cuál de las iglesias, pero si estamos hablando de Reina Valera y todas estas, hey, ¿cómo estás, Rubén? Perfecto, súper. A mí me gusta hablar con Rubén, pues Rubén pues es otro fanático de los libros y del estudio. Súper, gracias. Lo voy a buscar porque no lo tengo. Envíame más información y súper. Al final de todo, sé que me estoy extendiendo, pero es que estaría horas hablando de esto. Tomen estos cursos. Estos cursos van a ser revolucionarios. Estos cursos, olvídense de las profecías mesiánicas. Le voy a decir por qué. Porque Jesús es el Mesías. Pero ¿cómo un judío va a decir Jesús es el Cristo? Jesús es el Mesías, pero es el Mesías dentro de lo que él, gracias, allá en en Guatemala, no, en Guatabuena. ¿Cómo estás, Eduardo? Mira, la gente ya yo estoy harto, por eso a veces hasta me salí del Facebook en un tiempo porque debido a ese lavado de cerebro que tenemos, porque esa es la verdad, de que asumimos, o sea, la gente a veces se pone a hablar de Gálatas y ni tan siquiera, si fueran sinceros, pero ni una sola vez en su vida se han sentado a leer el libro de Gálatas completo. O los evangelios. ¿Cuántos cristianos evangélicos han leído todo el Nuevo Testamento más de 2 veces? O al menos una. La enorme mayoría no lo ha hecho. La enorme mayoría no lo ha hecho. Ya mismo te digo, Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? La mayoría de gente no es sincera en eso. Se ponen a discutir, a buscar textos aislados, aquí y allá. No han leído el Nuevo Testamento. Y si lo han leído para buscar argumentos y no han leído detenidamente el Nuevo Testamento. Y al final de todo, lo que puedo resumir es que el Nuevo Testamento, el cristianismo no es lo que Jesús predicó. Judaísmo, el cristianismo es algo griego muy antiguo. Antes yo no pensaba así, pero ahora yo diría que en estos últimos año y medio, porque ha sido mucha lectura de ultra calidad, lectura de no que el autor piense, no, estoy hablando especialmente este señor, Robert Eastman. Robert Eastman toma cita por cita de los padres de la iglesia y comienza de atrás hacia adelante. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque tenemos que ir desde lo que la gente cree y de lo que ha sido presentado hacia atrás. No de atrás hacia adelante. Ayer en la conferencia una persona me hizo esa pregunta. Entonces los evangelios se confirman con los rollos del Mar Muerto. Y yo le dije, es todo lo contrario. El Nuevo Testamento, lo que podemos rescatar y reconstruir en el Nuevo Testamento, depende 100% de lo que se ha encontrado en los rollos del Mar Muerto.
los rollos del Mar Muerto y junto con Filón de Alejandría y con Josefo han sido realmente la base, porque Josefo afirma sin lugar a duda que cuando tenía 18 años vivió y estudió con los esenios. Y cuando ahora cuando yo hacían años que no leía, desde que yo salí del cristianismo, yo hacían años que no leía el Nuevo Testamento. Ahora es una delicia leerlo, porque después que uno lee toda esta literatura del Maestro de Justicia y uno lee todo y uno empieza a ver lo que el Nuevo Testamento dice que Jesús dijo, uno dice, no, esto no puede ser. Es el Maestro de Justicia, 150 años de Jesús, decía que era la luz del mundo. Decía que somos hijos de luz, lo mismo que Pablo después también dice. El Espíritu Santo de Hechos 2, y el hablar en lenguas, en otras lenguas, que causa revuelos en el mundo cristiano. El Maestro de Justicia en su sabiduría hablaba todas las lenguas. Mientras nosotros en el judaísmo no tenemos una literatura del Espíritu Santo, sino que Ruach HaKodesh no significa el Espíritu Santo. Eso es un error garrafal. En el Diduk, en la gramática del hebreo, lo que significa es el Espíritu del Santo. Pero cuando lo vemos en las Jodayot del Maestro de Justicia, es todo lo contrario. Es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de sabiduría y el Espíritu de toda la ciencia de Dios reinaba en la vida del Maestro de Justicia y en sus enseñanzas. El Maestro de Justicia pedía que el que guardara su palabra, sus ordenanzas, sus mandamientos. Y el salmo que leí ayer, o el himno de la Jodayot, que leí ayer en la conferencia, es una cosa, como él se ve reflejado, y es idéntico, es básicamente lo que Juan dice, cuando Jesús dice, di varios ejemplos, cuando dice, no, es que mi yugo es fácil, mi carga es fácil. Nosotros lo tomamos en relación a los fariseos, y los fariseos eran cómplices de Roma. Y Pablo era cómplice de Roma, y Pablo tenía familia herodiana. Y cuando ahora uno busca en las cartas de Pablo toda esta información y la lleva a comprender por qué el maestro, por qué estos grupos eran tan antagonistas contra Pablo, y Pablo realmente reflejaba en Gálatas todo lo contrario a lo que ellos eran y pensaban en todos los sentidos. En todos los sentidos. Yo lo voy a dejar ahí porque, wow, es lo que sí voy a hacer es que, y repito, por primera vez, porque este curso no lo vamos a repetir. A veces nosotros damos cursos y los grabamos y es pues para, lógicamente, después personas que lo quieran obtener y seguir vendiéndolos, porque es mucho trabajo y hay que hacer un PowerPoint. Pero el trabajo más difícil es leer, traducir, comparar, mirar, buscar fuentes, asegurarse que uno no vaya a cometer un error, ¿no? Uno es humano, pero son cursos académicos y uno tiene una gran responsabilidad con esto. No son cursos de fe, ni son cursos de religión, son cursos buenas, saludos. A donde quiero llegar es... nosotros lo que vamos a hacer es que, como en todos nuestros cursos, abrimos un grupo con los estudiantes ya matriculados en el Telegram. Y vamos a empezar a poner ahí información, como lo hemos hecho en otros grupos. Pero definitivamente tenemos que dar algún tipo de trasfondo muy fuerte sobre qué dice Josefo de los ebionitas, las 4 clases de ebionitas que había. ¿Cuál era la teología apocalíptica del momento? La teología apocalíptica viene desde Habacuc y viene desde Daniel, porque estos 4 grupos eran fanáticos del concepto del Hijo del Hombre y de Daniel, e inclusive lo mismo que hacen los testigos de Jehová y los adventistas y los pentecostales con la gran tribulación y la semana perdida de Daniel y las 70 semanas, ellos lo contaban en jubileos. Está en esta literatura de los Jodayot, está clarísimo.
¿ok? Y con fechas. Ellos pensaban literalmente que ellos eran la última generación, que había que despojarse de todos los bienes habidos y por haber, y había que ser hebión y ser pobre, entregarlo a los más necesitados, a los que realmente nunca habían tenido nada, y predicar el reino de Dios, y que Dios iba a intervenir contra las legiones romanas y contra el sistema romano. Al final ganó Roma, porque al final de todo ganó Roma. Y Roma se convirtió y se perpetuó ese lo tengo, ese sí lo tengo, ese lo tengo. Súper, qué bueno. Bueno, Rubén y las demás personas, yo he puesto los libros que se van a usar para este curso, y voy a hacer también a lo mejor haga una clase abriendo el Nuevo Testamento y abriendo las Judíos para que la gente vea lo que vamos a hacer, ¿ok? Y estos textos, porque esa era la teología, lo que había, no solamente en el hermano de Jesús, en Jesús. Y ese no es el Jesús que presentan los evangelios. La gente se pone con las babosadas, y lo digo con mucho respeto, pero es que ya estoy hasta aquí. Porque se ponen que si el Brit Hadashah, que si, no. O sea, el mismo cuento, el mismo cristianismo, lo mismo todo, y ese no es, sí, gracias, Eduardo, ese no es el Jesús. Ese no es el Jesús. Y Pablo no es un santito, nada. Pablo es un hijo de su mamá. Pablo es, olvídese, pero eso hay que probarlo. Y eso hay que, no probarlo porque yo lo diga, no probarlo porque yo sea judío. Hay que ir a esta literatura y ver. Y lo que, o sea, en otras palabras, los evangelios que vinieron después traían una agenda de apaciguar el mayor movimiento de celotas que hicieron 3 revueltas enormes, y una en Roma, que por poco ponen en jaque mate al Imperio Romano. La pregunta es, lo que dice tanto Josefo como lo que dicen los especialistas, ¿qué era lo que había en la mente del mayor movimiento? Porque leemos los evangelios y los esenios ni se mencionan. ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Cuando toda esta literatura que estaba en cuevas por 2000 años es lo que ahora nos habla y sale todo a la luz. ¿Ah? Sin embargo, los evangelios no mencionan. Supimos de los evangelios de los últimos 2000 años por Flavio Josefo. Si no hubiera sido por Josefo, olvídense. Y porque los padres de la iglesia nos hablaron de los ebionitas, tan tarde como Eusebio, que supuestamente es el mayor historiador del cristianismo. ¿Por qué no presentaron a eso? ¿Por qué no nos hablaron de los desposonoi? ¿Por qué no nos hablaron del el califato? No estoy hablando de un mundo musulmán. Es más, ya que menciono los musulmanes, se van a súper sorprender algunos de ustedes con esto. Y es que el mundo musulmán en el Corán tiene un Jesús más cercano de la realidad del que presenta el Nuevo Testamento. ¡Auch! Eso es duro de decir. Algunas personas van a decir, ¿cómo imposible? Usted está hablando... Bueno, si el cristianismo que hemos tenido en los últimos 2000 años fuera el cristianismo real, ese cristianismo real no tuviera un palacio en el Vaticano, ni tuviese tantas riquezas, y tuviese tanto, porque precisamente esta literatura del movimiento de Juan el Bautista, del movimiento de Jesús, del movimiento de Simeón, el hermano de también, o el primo de Jesús, o bueno, probablemente hasta hermanos, ¿no? Y eso que no he hablado todavía de Judas Galileo, porque si vemos a Judas Galileo, ahora mismo hay un debate
entre si el maestro de justicia estaba conectado directamente a quien fue Judas Galileo. La gente no sabe lo que fue Judas Galileo. Y bueno, estoy hablando en general, ¿no? Sin embargo, Jesús tenía 12 años cuando Judas Galileo estaba en pleno apogeo. 12 años. Y dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Eh, eh, Busquen quién fue Judas Galileo. Y busquen la primera revuelta y las razones de esa revuelta de los judíos. Estoy hablando ahora en el 66 con Nerón. Y luego Nerón envía a Vespasiano, y Vespasiano es llamado, cuando se suicida, Nerón es llamado y deja a Tito, ¿no? Y luego más adelante viene Trajano y vuelve otra revuelta. Aparte hubo una revuelta que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y luego vino la de Bar Cosiba. Y entre eso y lo otro tenemos que de este grupo huyeron a Masada y después del 70, Masada, donde Herodes había hecho el refugio. So, tenemos, perdón, ya tengo que irme porque tengo que regalarles un PDF de toda esta información porque de otra forma se van a ahogar. Porque en unas 6 clases, son 3 cursos, cada uno vale $50. El que se matricule en los 3, le vamos a regalar otro curso más, el PDF, un certificado eh, y un curso completo como incentivo. Porque sé que van a tomar un curso y se van a quedar, tienen 2 alternativas, o tomar otro curso más, o tomar los cursos, o sea, pueden tomar los 3 por $150. Y con el PDF, con el certificado, con todo, o si leen inglés, pues no tomen ningún curso y compran los libros en inglés y ustedes pues los leen. Y compran la Biblia del rollo del Mar Muerto, la traducción con las variantes, ahí están las Jodayot, ahí está todo, ahí está completamente. Aclaro que Jubileos no es parte de los rollos del Mar Muerto. Que dije ahorita algo de Jubileos, probablemente se entendió todo junto, porque estoy pensando súper rápido y todos, ¿no? So, eso es importante. Jubileos tiene que ver con una versión o una repetición de Bereshit o de Génesis. Okay. So básicamente no pensaba decir tanto, pero eso es lo que tenemos. Lo otro que le voy a pedir finalmente es que eh, estamos poniendo cursos viejos que hemos dado, pero buenísimos, como verso por verso. Estuvimos estudiando Génesis, palabra por palabra, y explicando la gramática y todo. Ya subimos 2, pero eso es una serie que duró 3 meses, ¿ok? Y nos quedamos apenas como por el capítulo 3 o 4, porque fue palabra por palabra. Eso se está subiendo al canal. El canal se llama Centro Educativo Shoresh. Necesitamos llegar a 1000 personas para poder monetizarlo y poder nosotros continuar. Y 4000 likes. Por favor, compártanlo con las personas, ayúdenos con esto. Y nosotros lo que queremos es un canal académico, un canal, no leemos cualquier cosa. Y bueno, Rubén yo sé que me entiende, porque uno no gasta dinero en cualquier auto, y porque tenga un doctorado o porque tenga 2 doctorados, no. Yo leo libros de especialistas. Les voy a dar un ejemplo. De Bart D. Ehrman, he leído 3 libros. Pero Bart D. Ehrman es un historiador. Él no es un especialista. Libros de apologetas o defensores de la fe yo no compro, porque no le veo no, yo busco especialistas. Si voy a leer un libro de historia, busco los 2, 3 mejores historiadores.
si voy a buscar de arqueología bíblica, y dentro de la arqueología hay variantes, si es de filología, alguien que pueda, que pueda. En eso, Bart Ehrman, pues, yo diría que por ser de los primeros y haber sido fundamentalista y pasar a ser un tanto agnóstico, pues yo pongo a Piñeiro y a Bart Ehrman más o menos en esa categoría de ambos agnósticos, uno con especialización en mitología y Nuevo Testamento, perdón. Los especialistas que he estado buscando ahora son en el periodo del Segundo Templo, del judaísmo del Segundo Templo y del cristianismo del Segundo Templo. Y he sido muy cuidadoso uno, porque es dinero a gastar, y dos, porque si voy a leer y tengo mi tiempo limitado, tengo que leer algo que sepa que voy a sacar sustancia y que no son opiniones y que son personas que han trabajado el texto. ¿Son perfectos? No. ¿Pueden haber otros eruditos que difieran de ellos? Definitivamente que sí. Pero es ahí, ese es el trabajo. Que ese es el trabajo, pues, que me tocó hacer a mí cuando estuve en la escuela rabínica y uno va a escribir una tesis. Pues mi tesis, pues tuve que leer 15 autores, comprar sus libros, compararlos, ver en qué tenían en común, qué no tenían, qué aportaba uno que no aportaba el otro. Eso es un trabajo. Eso me tomó un año, ¿ok? Y luego defenderla frente a un board de rabinos y presentarla. Eso es lo que estoy pretendiendo, no escribir una tesis, pero es la razón por la cual le requieren hacer una tesis es para que uno pase la experiencia y uno sepa cómo trabajar eso y luego decir, bueno, aquel dice esto, este y este concuerda con esto, ¿cuáles son las pruebas? ¿En qué difieren? ¿Cuál es la contribución de este al campo? Y así pues sucesivamente. Un abrazo para cada uno de ustedes. Vayan al canal, aquellos pues que puedan estudiar hebreo, palabra por palabra, pues fantástico. Eh, y les guste eso. Hay gente que no le gusta eso, pues también fantástico. Vayan, suscríbanse, le dan un like y esa es la mejor forma en que nos pueden ayudar. Y matriculándose en los cursos. ¿Por qué? Bueno, porque pues eso nos ayuda a seguir adelante. Para hacer todo esto necesitamos pagar Canvas, necesitamos pagar Zoom, plataformas, con excepción de Neo, que pues la estamos comenzando a usar ahora gratuita. Canvas es gratuito, pero si uno quiere hacer algo profesional y bien, sí que necesitamos ese apoyo y sobre todo para la convicción de fe de cada persona, de que realmente usted vea las escrituras y diga, wow, qué increíble. Y amar las escrituras y amar todo esto que está sucediendo. Recuerden que estos son los textos bíblicos hebreos más antiguos que tenemos. Más antiguos que tenemos. Yo creo que con eso nada más uno dice, wow. No es lo mismo tener textos de 1000 años atrás que de 2150 años atrás. No es lo mismo jamás. No es lo mismo. Usted sabe por todas las manos de escribas que eso tuvo que pasar. Estamos hablando aún antes del texto Masoreta. Eso es súper significativo. La información que hay ahí es revolucionaria y realmente afecta la interpretación que damos en los textos. Ricardo, saludos. Bueno, si es suscribir al curso, ahora mismo cuando terminen, usualmente miren lo que sucede. Las personas que se interesan, lo primero que yo les pregunto es de dónde están. Porque si están en Colombia, entonces Carolina, a través de PayPal o por Naki y esas aplicaciones, le hacen el pago a ella
allá. Pero si están en Ecuador, si están en Panamá, si están en Costa Rica, si están en México. Bueno, yo he tenido serios problemas con PayPal. Inclusive tengo un dinero en Costa Rica cuando quise abrir el centro en Costa Rica que todavía ni lo... Yo creo que eso se perdió. Eh, y se ha intentado y se ha llamado y 20.000 cosas y bueno. Por el momento, las personas hacen una transferencia de Western Union o MoneyGram y porque abrimos una de PayPal con el centro y ya hay una y con el mismo teléfono y creo que puede haber el mismo problema y no queremos eso. Estos dos cursos que no tienen que ver con esto que estamos dando, que Satanás y los judíos, que acaba de terminar, nos queda una clase extra más que vamos a dar. Eh, pues la gente pagó, sí. Los que viven en Estados Unidos o tienen amistades en Estados Unidos envían su pago por Zelle y usted puede matricularse en un curso y si le gusta, pues se matricula en el otro. Si quiere matricularse en los tres y que le regalemos un curso como de unas 8 clases, sea en sexualidad y desde el contexto hebreo, o sea del segundo templo, o sea de finanzas, de Torah y Parnasá, de nuestros libros que tenemos, o sea eh, eh, Satanás y los judíos. Entre muchísimos que tenemos, usted escoge y nosotros se los regalamos. Nosotros le regalamos todas esas clases. ¿Okay? Como un incentivo, pues, porque pues nosotros hoy mismo yo pedí $66 en libros. ¿Ah? Y uno pues se mantiene leyendo y averiguando y trabajando en todas estas cosas y bueno, así es que se hace y eso es lo que hacemos dentro del Centro Educativo Shores. Un abrazo para cada uno de ustedes. Si están en Estados Unidos, Puerto Rico, o tienen un familiar, ¿no? A veces tenemos gente que tiene familia acá. Hey, Nelly, yo te he llamado 20.000 veces, Nelly, ¿ok? Eh, ya no voy a llamar más. Eh, pero sí, usted que estaba preguntando sobre el cristianismo y sobre todas estas cosas, este curso sería fabuloso. Y sí tenemos un PDF para sus ojitos y sí, eh, en este sí me gustaría que se matriculara más, porque creo que le va a servir más que el otro que quería matricularse. ¿Ok? Un abrazo para cada uno de ustedes. Cualquier pregunta que tengan, la pueden poner. Si necesitan, si quieren comprar los libros, me preguntan, con mucho gusto le envío una foto. Todo, estamos para servirles, estamos para hacer una comunidad de estudio. Sí, Hanukkah Sameach, ya es hora de gracias, Rubén. Y cualquier cosa que puedas aportar, pues yo respeto a Rubén. Yo respeto mucho a la gente que le gustan los libros y libros buenos, ¿no? Libros que realmente eh, eh, uno tiene el título, pero como dice el Pirkei Avot, mucho hemos aprendido de nuestros sabios, pero más hemos aprendido de nuestros estudiantes. Hasta que uno no se sumerge en enseñar, no aprende. Porque si yo me pongo a ver qué aprendí en la escuela rabínica, yo digo, wow, vive en las Bahamas. Ok, pues no sé si tienen conexión de los bancos de Estados Unidos. Aquí hay se llama Zelle o Cash, que si funcionan en las Bahamas, pues funcionan, yo creo que funcionan acá en Estados Unidos. Si no, pues MoneyGram o Western Union no funcionan, funcionan y lo único que necesitan es Cleveland, Ohio, mi teléfono, que yo lo voy a poner, eh, y mi nombre, Eliezer Sepúlveda. Hay muchísimas clases que estamos poniendo en el canal. Son gratis, son cursos que hemos dado, algunas de ellas me van a disculpar. Yo tenía una pelota aquí grandísima porque me dio cáncer. Yo soy sobreviviente de cáncer. Algunas son muy largas y las vamos a ir sacando y las vamos a ir haciendo más digeribles.
y con otra estructura, pero muchas de ellas tienen, no soy yo hablando, sino que tienen, las que tienen PowerPoint es que fueron cursos, ¿ok? Pero ayúdenos para que podamos seguir adelante con todo esto. Denle like, denle hits. Necesitamos 4,000 likes para poder solicitar pues expandir el canal. Un abrazo para cada uno de ustedes. Laila Tov, Happy Hanukkah y más ahorita pues les escribo y le pongo links de las 2 clases que pusimos hoy y así seguimos. Ahorita a lo mejor más tarde subo otra y, pues tenemos montones, tenemos pen drives de estos cositos, tenemos con montones de cursos que hemos dado y pues gratis. Queremos llevar ese conocimiento, pero también necesitamos ayuda, ¿ok? Así que un abrazo para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.